Hola, bienvenidos a esta Odisea Submarina. Soy Débora Mabay. Me escapé de las redes y vengo a proponerte que dejemos un ratito la orilla y vayamos a recorrer el mar de la información. ¿Me acompañas a las aguas profundas? Cuando hablamos de Malvinas, no falta quien habla de esos dos pedazos de tierra donde no hay nada, están lejos, o los que con 2 copas de más pretenden regalarlas. Pero la lógica se impone. ¿Vos te creés que si no sirvieran para nada, la OTAN tendría allí una de sus bases más importantes? Hoy hablar de Malvinas es hablar de rutas marítimas y energía. Por eso te voy a pedir que visualices un mapa. Allí verás que las Malvinas están en un lugar del planeta en el que se encuentran cerca de la Antártida. Y también es un paso obligado para los buques que navegan el Atlántico Sur hacia Europa, África y Asia. Militarmente, es el punto de apoyo en el Atlántico desde el que se bloquea el paso desde el norte y también desde el este hacia nuestro territorio. Pero hoy quiero contarte otra parte de la historia, esa que seguro no conocías. Y no la conoces porque Hollywood no hizo la película, y como sería muy caro, supongo que es por eso, como sería muy caro hacerla, en Argentina tampoco se hizo esta película. Así que acompáñame por favor porque vamos a ir un poquito más profundo. En 1763 se produjo la primera invasión inglesa a Malvinas. En 1764, expedicionarios franceses se instalaron y construyeron la colonia pesquera y foquera Port Saint Louis. España protestó, y tanto Gran Bretaña como Francia reconocieron la soberanía española sobre las islas, así que en 1767 se retiraron. Entonces, España designó al primer gobernador de Malvinas, Felipe Ruiz Puente, quien renombró a la población de Saint Louis como Puerto Nuestra Señora Soledad. Hasta la Revolución de Mayo hubo 20 gobernadores al frente de 32 administraciones españolas, porque las Malvinas, como el resto de nuestro territorio, fueron gobernadas desde 1810 en adelante por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de la declaración de la independencia, David Chubut, oficial de la Marina Argentina, en 1820, tomó posesión de las islas a bordo del buque Heroína, izó la bandera celeste y blanca en Puerto Soledad y prohibió la caza y pesca a buques extranjeros que no tuvieran la autorización correspondiente. Pero este acto público de reafirmación de la soberanía no lo hizo solo en medio de un páramo sureño. Fue presenciado por una gran cantidad de buques loberos y balleneros extranjeros y recorrió los periódicos del mundo. 3 años más tarde, en 1823, la sociedad de Luis Bernet y Jorge Pacheco solicitó al gobierno de Buenos Aires la explotación de pieles y aceites de lobos marinos y la captura de ganado cimarrón en la isla Soledad. El decreto del 28 de agosto, con las firmas de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia, le dieron luz verde a los sueños de Bernet. En 1824, el gobierno de Buenos Aires designa como comandante militar de las Islas Malvinas a Pablo Areguatí, un soldado guaraní que había combatido en las guerras de la independencia a las órdenes de Manuel Belgrano. Pero al pobre Pablo no le fue muy bien, ya que no había llevado suficiente alimento y los caballos se le lastimaron en una tormenta. Recién en 1826, Luis Bernet llegaría a las Islas Malvinas. Llegó con 25 gauchos y caballos como para trabajar en la isla Soledad. Con su hermano Emilio lograron establecer un relevo topográfico para planificar las actividades comerciales, ver los recursos geográficos disponibles, en fin, para ver qué iban a hacer ahí. Luis Bernet, a lo largo de varios años, llevó pobladores, víveres y herramientas en diferentes viajes que hizo entre el continente y las islas. Tan así es que el 5 de enero de 1828, Manuel Dorrego le otorga a Bernet la posesión de algunas hectáreas en las islas,
tanto en las de Malvinas como en la isla de los Estados, esa isla que aparece pegadita y parece continuar la isla de Tierra del Fuego. La condición que pone Dorrego es que Vernet establezca un poblado en los siguientes 3 años. Los hermanos Vernet comenzaron un emprendimiento comercial que necesitaba mucha logística y pertrechos. Su proyecto incluyó desde huertas, crías de aves de corral, porcino, faena de ganado cimarrón. Esto les permitió brindar asistencia y provisión de alimentos y agua a los marineros de los barcos balleneros y foqueros de la zona. Esa pequeña comunidad pronto se volvió próspera. Montaron secaderos de pescado, secaderos de carnes rojas, curtiembres para los cueros tanto del ganado como de conejos y focas. Todas las construcciones se hicieron a mano con piedra y turba. Establecieron un intercambio permanente con el continente. Desde la isla de los Estados, Vernet llevaba madera, la que necesitaban para construir muelles, barriles y las reparaciones de los barcos que recalaban en Malvinas. La población celebraba de manera comunitaria las fiestas patrias cada 25 de mayo y cada 9 de julio. Y, por ejemplo, hacían una carrera de caballos. La comandancia se estableció en la casa de los Vernet. Tenían un amplio salón que era imprescindible para las actividades sociales porque, bueno, el clima invernal es demasiado hostil. Pero habían contratado a un jardinero alemán y la idea era, de hecho lo hizo, ayudar con el tema de las huertas, ver qué cultivos se daban mejor y además arregló los jardines del lugar. Entre otras cosas, había plantado una gran alameda en la entrada de la residencia para protegerla de los fuertes vientos. En 1830 nació Matilda Malvina Vernet, hija del comandante Luis Vernet y María Sáez. En apenas 4 años, Puerto Luis, en la isla Soledad, ya era un poblado exitoso que exportaba carne vacuna, cueros, aceite, pescado y madera. La madera era extraída de la isla de los Estados. Además, algo poco conocido entre los argentinos, es que Luis Vernet había desarrollado un método para curtir y preservar los cueros, lo que le daban una calidad superior a la de cualquier cuero de cualquier otro lugar del mundo. En Malvinas llegó a procesar 3.000 cueros por día. Como comandante político y militar de las Islas Malvinas y las adyacentes del Cabo de Hornos, Luis Vernet debía defender la soberanía e impedir que buques de otras banderas continuaran depredando la fauna marina. Y para esto necesitaba aliados, por lo que buscó lazos con María la Grande e invitó a las islas a la cacica Tehuelche, que en ese momento dominaba la Patagonia desde Río Negro hasta Tierra del Fuego. Otro día les voy a contar más sobre ella, pero créanme, ella era la autoridad en ese momento y nada se movía en la Patagonia sin su consentimiento. Pero te preguntarás, ¿por qué entre 1760 y 1830 era tan importante defender el mar austral, nuestras costas y las islas si no había nada? ¿No? Porque esa es la idea que nos hicieron creer, no había nada. Bueno, para que te des una idea de por qué Vernet tenía esa misión, te cuento que en esa época más de 700 barcos de bandera estadounidense recorrían los mares del mundo dedicados a la caza de ballenas y de lobos marinos. ¿Y por qué cazaban ballenas? Por la energía. Te explico. La ballena se arponeaba, se le quitaba la grasa mientras estaba al costado del buque y se hervía a bordo haciendo el aceite de ballena que se usaba para la iluminación con lámparas. Pero además de la ballena franca, la que habita en nuestros mares, se sacaba una grasa diferente a las del resto, que se obtenía de la cabeza del animal y se usaba para hacer velas, que tenían una característica muy buscada en esa época. Iluminaban más, duraban más que cualquier otra y sobre todo
no hacían humo. Los barcos balleneros cruzaban el Cabo de Hornos, que son una de las aguas más turbulentas del planeta, con gran destreza. Muchos paraban en el estrecho de Magallanes para cazar morsas, porque su grasa era tan valiosa como las de la ballena franca. Entonces te preguntarás, si los tipos cazaban en Tierra del Fuego y el litoral patagónico estaba ahí nomás, ¿por qué Malvinas era tan importante para los barcos balleneros? Porque los capitanes balleneros eran magníficos marinos. ¿Por qué? Porque sus barcos casi siempre estaban en alta mar. Se cazaba, se faenaba y se producía el aceite y las velas a bordo. Era un trabajo riesgoso, el olor era nauseabundo, y era un trabajo muy cruel. Para evitar las deserciones de la tripulación, rara vez hacían puerto, y solo anclaban en algún lugar remoto para buscar agua dulce y madera. Casualmente, las Malvinas eran el lugar ideal en el Atlántico Sur, y como aquellas velas, en 1831 ardió Malvinas. Para dar cumplimiento a la Ley de Pesca de Buenos Aires, Luis Bernet, entre julio y agosto de 1831, apresó a 3 goletas de bandera estadounidense, la Harriet, la Breakwater y la Superior, que se hallaban faenando lobos marinos en nuestras islas. En septiembre, toma la decisión de enviar a la nave Harriet a Buenos Aires con toda la documentación para que los casos sean juzgados. El 7 de noviembre, Luis Bernet se embarca y viaja junto a su familia porque quería presenciar el juicio. Mientras estaba en Buenos Aires, el 28 de diciembre, como represalia por haber capturado las 3 embarcaciones, el buque de guerra norteamericano, Lexington, atacó y arrasó Puerto Luis. Durante el ataque, destruyó gran parte de las instalaciones y, no conformes con destruir los arsenales, continuaron con las casas de los pobladores. Los atacantes violaron a las mujeres, robaron e incendiaron todo lo que encontraron. Quienes pudieron huyeron hacia el interior de la isla, pero muchos argentinos que habitaban las Malvinas fueron apresados. Representada por la gobernación del brigadier general Juan Manuel de Rosas, la Argentina protestó de inmediato ante el gobierno de los Estados Unidos y el encargado de negocios de ese país en Argentina, Francis Baylis, fue expulsado. Ya iniciado 1832 y con el comandante Bernet en Buenos Aires, el gobierno de Rosas decide enviar a Malvinas tropas del regimiento de patricios al mando del coronel de marina José María Pinedo, y también a 50 colonos. En septiembre nombró a Juan Francisco Mestivier como nuevo comandante de las islas, y todos partieron a bordo de la goleta Sarandí a fin de recomponer el orden quebrado, obviamente, por el ataque estadounidense de la Lexington. En octubre llegaron a las islas y Mestivier, tomando posesión del cargo, comenzó a reasignar tareas a los colonos que se habían quedado en medio del desastre. Las condiciones eran duras, tanto para los que llegaban, que nunca habían estado en un lugar tan austral, como para los que habían podido subsistir en las islas luego del ataque estadounidense. Los ánimos no eran los mejores. Y quiero que prestes mucha atención a lo que sigue, porque es increíble que esto nos enseña en las escuelas. No puedo creer que esto no esté en los libros de historia. Pinedo, con la excusa de recorrer las islas por si había algún barco pescando ilegalmente, se subió a los pocos días a la goleta con la tripulación y los soldados, dejando al nuevo gobernador solo en las islas con sus poco felices colonos. El 30 de noviembre por la noche se produjo una sublevación en Puerto Soledad, en medio de la cual el comandante Mestivier fue asesinado a disparos y a bayonetazos en presencia de su joven esposa Gertrudis, que hacía apenas unos días había parido a su bebé. El asesino fue Manuel Sáenz Valiente,
un sargento que había sido detenido por orden de Mestivier. Desde la celda, organizó la sublevación con 4 amigos que lo liberaron y fueron a asesinar al comandante. El cadáver de Mestivier fue arrojado a una zanja. Su esposa fue violada por los insurrectos. José Antonio Gomila, que era el segundo al mando de Mestivier, se encerró en la habitación con ella y cuando terminó de violarla, la insultaba y se reía mientras quemaba los papeles oficiales y las cartas de Mestivier ante sus ojos. Una nave francesa asistió a los gauchos de Vernet, aquellos primeros colonos, y ayudaron a recapturar a Sáenz Valiente y los revoltosos, mientras la tripulación de una nave inglesa, la Rapid, rescató a Gertrudis y a su bebé subiéndolas a bordo. El 20 de diciembre atracó en Malvinas la corbeta inglesa Clio. Pinedo, fresquito y relajado, volvió para celebrar el año nuevo y se encontró con el desastre. Gomila había ido a su encuentro contándole su versión de los hechos, pero los colonos y la tripulación del Rapid le contaron lo sucedido. Pinedo asumió la comandancia, apresó a Gomila y con los soldados restableció el orden, apresando a los rebeldes con ayuda de los gauchos de Vernet. El 3 de enero de 1833, de la corbeta Clio, bajaron soldados ingleses y le avisaron a Pinedo que venían a ocupar las islas. Seguramente, todas casualidades. El coronel Pinedo, al igual que en 1982 lo haría Astiz, regresó a Buenos Aires sin presentar batalla. Las mujeres de los soldados y los colonos de Malvinas fueron llevados a Buenos Aires en la corbeta inglesa Rapid y, según consta en los documentos, fueron entregados como prisioneros. En Buenos Aires juzgaron a los amotinados. 7 serían fusilados y luego ahorcados. Gomila, el organizador, fue puesto en libertad y le ofrecieron un exilio dorado. Como burla final, lo obligaron a devolverle a la viuda el reloj que había robado del cadáver de Mestivier. Pinedo, el que le entregó a un marino inglés de 23 años las islas y el Atlántico Sur durante su juicio, puso como excusa que no enfrentó a los invasores porque hubiera tenido que, y cito textualmente, romper el fuego con una nación en paz y amistad con la República Argentina. El juicio de Pinedo terminó dividido. 4 miembros propusieron fusilarlo, otros 4 propusieron degradarlo. Por el empate tenía que intervenir el gobierno. E intervino. Le dieron 4 meses sin sueldo y sacarlo de la Marina. ¿Quién era el ministro de Guerra y Marina que desempató tan benévolamente? Su hermano, Agustín Pinedo. Agustín Pinedo no tuvo la misma suerte que su hermano, porque él falleció en la batalla de Caseros en 1852 por insolación. El que entregó Malvinas a los ingleses murió cómoda y plácidamente en su cama a la edad de 90 años. Los gauchos de Vernet y algunos de los nuevos colonos que habían logrado escapar de los estadounidenses primero y de los traidores argentinos después, se negaron a abandonar las islas con el traidor Pinedo. Unos meses más tarde, arriaron la bandera británica y izaron la Argentina, pero en marzo de 1834, el gaucho Antonio Rivero y sus compañeros fueron reprimidos y capturados por tropas inglesas y puestos prisioneros. El buque que traería a Antonio Rivero y sus gauchos era el buque Beagle, al mando de Fitzroy, el mismo Robert Fitzroy que desde 1928 venía realizando el relevamiento de las costas de Argentina y Chile a bordo de esa misma nave. El mismo Fitzroy que había almorzado con Vernet un par de años antes y había ponderado las maravillosas instalaciones y la comunidad que había logrado construir.
es el mismo Robert Fitzroy, que en febrero de 1830 había secuestrado en Tierra del Fuego a 3 rehenes Cowescar y luego en mayo embarcó a un cuarto joven de la tribu, de la tribu Yagán. Decidió llevarlos hasta Inglaterra para enseñarles el idioma y algunas cosas de la cultura inglesa, para que al ser traídos de nuevo difundieran entre la población patagónica. De este modo, el agente inglés Robert Fitzroy no solo colaboró con la invasión a Malvinas, sino que inició una invasión silenciosa en el continente que aún hoy persiste. ¿Viste cuántas cosas no sabías de nuestra historia y de cómo se reciclaron los traidores y vendepatrias? Casi que uno los puede ver hoy, haciendo lo mismo, con un poco más de cancha, eso sí, porque llevan generaciones traicionando los intereses argentinos. Desde mi modesto mangrullo, con un micrófono que apenas sé usar, seguiré dándoles batalla, aunque sea con boleadoras dialécticas. Para continuar, me gustaría que tengamos un intercambio. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, dejamos redes, porque estos muchachos son demasiados y tienen financiamiento, operadores y todos los medios a su alcance. Yo apenas tengo un micrófono, así que si podés ayudarme a sostener el mangrullo con un aporte económico en mabaires.dni o en mabaires.mp, podré seguir buceando. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!